Que nos proponga Oscar, que no sabemos qué es, pero que nosotros de cualquier manera vamos a seguir su mirada, ¿sí? Buen día, ¿cómo estás, Oscar? ¿Cómo estamos, Alberto? Un gustazo estar, che, un gustazo. Bueno, estamos a full, nos están levantando en todos los canales nacionales, eso significa que debemos generar cosas interesantes desde acá, que es lo que nos habíamos propuesto cuando empezamos con todo esto. Así que invertir el orden que históricamente se produjo en la provincia o en el interior en general, que consumimos como propio situaciones que son ajenas, ¿sí? Los canales de Buenos Aires cuentan la realidad de Buenos Aires. Claro. ¿Sí? Bueno, contame, ¿cuál es el tema hoy? No, un tema que también has tocado vos y lo has desarrollado bien, ¿no? Sin duda. Yo creo que la sociedad está impactada por el tema de la corrupción, eso creo que hay mediciones que lo indican así, ¿no? Pero lo de Adorni ha pegado fuerte en esto de, yo diría casi la cosa obscena, ¿no? O sea, es como que fue el pus que salió de un tumor, ¿no? Déjame agregar esto ayer se produjo una situación bastante, no sé, por lo menos inédita. Ayer hubo una reunión de los legisladores nacionales con Karina Milei, ¿sí? Karina Milei es quien gobierna. Si vos hablás vos hablás con Marcelo López Macía, que lo conoce bien y demás, Marcelo nos viene diciendo esto desde hace mucho tiempo y ahora ha quedado más explícito que nunca que en la diaria la que decide es Karina. Tuvo una reunión con los legisladores, en un determinado momento fue a entrar el presidente y ella dijo que espere. No. Que espere, guarda, ese que espere todo un marcar tema. Territorio. Cuando llega Milei, hace una defensa encendida de Manuel Adorni, pero encendida delante de todos los legisladores y que responsabilizó a alguien que era de sus riñones y que después se fue, que con quien hemos hablado muchas veces acá, que es Marcela Pagano, y a su esposo o su pareja Franco Bindi como los responsables de lo que pasó con Adorni. Es decir, no solamente lo justificó Adorni, el presidente, nosotros muchas veces dijimos, ¿por qué paga semejante costo el presidente por Adorni? Sino que además lo defendió y responsabilizó a otras personas de lo que vivió Manuel Adorni, ¿sí? Sí, yo creo, Alberto, y podemos analizarlo juntos esto, ¿no? Pero yo creo que por un lado vos sabés que yo alguna vez he usado esta frase y te la dejé picando el fin de semana, la semana pasada. Yo creo que nosotros los argentinos nos masturbamos con la corrupción. Y digo por supuesto con las excepciones que hay, algunos tomamos otros caminos, pero en general la sociedad argentina se masturba con la corrupción. Y esto hay que decirlo, porque es como que si no, hacemos eso que dicen los psicólogos, ¿no? Proyectamos en el otro. Parece que la sociedad argentina proyecta en sus dirigentes que eligió, con los cuales se abraza, festeja, se saca fotos, y los elige, los cuida inclusive, los apoya. Entonces es como que hay una parte que no es responsable. Sí, nosotros somos responsables de todos estos tipos. Estos tipos son la resultante de nuestra sociedad. Somos esto nosotros. Y hay que entenderlo. ¿Por qué? Y porque ya tenemos casi medio siglo de una democracia nueva que nació en el 83, pero si no hemos digerido todavía como sociedad que entendimos mal el contrato de representación, porque lo que está en crisis es el contrato de representación, porque Adorni, ¿qué es lo que es? Adorni es como algo que afloró y nos insulta a todos, por lo menos al tipo que dice, che, pero yo no quiero esto como un funcionario. Está bien, pero vos tuviste un presidente que va a marcar la historia parlamentaria y la historia política argentina, que fue a un congreso con sus funcionarios a hacer de barra brava de un ladrón confeso. Eso ya quedó en la historia. Y que además le mintió en el momento que él estaba diciendo, vamos Manuel, cuando estaba en el palco, Adorni le estaba mintiendo a toda la Cámara. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, digo, cuando vos generás estos hechos históricos,
es corto el análisis. Vos decís, bueno, esto es culpa de Milei. No, esto no es culpa de Milei porque vos tirás las encuestas ahora y vos decís, che, Oscar sigue teniendo una intención de vota muy alta. Además, pongo dos ejemplos en relación a esto que vos decís. Y por qué creo yo que la cosa cruza transversal y nos cruza y está todo el mundo involucrado. Si aparece lo de Adorni, escandaloso, es decir, realmente una sumada cosa a otras, ¿no? Que no tiene justificación. Por otro lado, de repente aparecen unos videos que ahora dice que son falsos de Jessica Sirio mostrando millones de dólares en efectivo en un vestidor. Por otro lado, aparece una investigación. Es decir, Insaurralde, ¿no? Es decir, Insaurralde, que era el jefe de gabinete de Kicillof, que la única diferencia que tuvo con Milei fue que lo echó al instante, ¿sí? Una gran diferencia. Una gran diferencia. El tema es que seguimos Ritondo, Cristian Ritondo, que es el máximo, es decir, es el jefe de la bancada del PRO. Era barra brava y era peronista. En la Cámara de Diputados aparece con denuncias por propiedades que no puede justificar. Creo que tiene más de 300 propiedades. En Estados Unidos. Sí. Por lo tanto, digo, si vos mirás, Oscar, digo, está bueno el tema que vos planteás, es la transversalidad de cómo cruza toda la dirigencia política de fuste que ocupa lugares relevantes. Claro. ¿sí? Por eso yo creo, esto es una opinión personal, totalmente cuestionable desde ya, yo creo que hay una complicidad manifiesta ya de nosotros como sociedad. Y me incluyo porque acá todos alguna vez votamos mal, muchas veces el problema está en que no corregimos a tiempo. Y creo que esto viene porque la sociedad argentina ha estado pariendo a este tipo de dirigentes, pero equivocarse no hubiera sido el problema. Esto que estamos mostrando con vos, hay que sumarlo al caso Libra, hay que sumarlo a lo del Banco Nación, hay que sumarlo a lo del INDI, o sea, hay corrupción, hay casta, y este tipo ganó las elecciones diciéndole a la gente, mire, yo vengo a sacar a todos estos políticos hijos de remil puta, palabras de él, y dijo, voy a terminar con la casta, el que comete un delito le corta un brazo, cosas así. Y terminó haciendo absolutamente todo lo contrario, pero la gente aún parecería decir, no, pero los corruptos míos son mejores que los tuyos. Hemos bajado a ese nivel. Está bueno, los corruptos míos son mejores que los tuyos. Claro, porque cuando vos escuchás tipos que le hacen la defensa a Adorni, ¿qué te dicen? No, pero Cristina, o no, pero... A ver, no estamos compitiendo a ver quiénes son más chorros. Estamos tratando de buscar la forma como sociedad de generarnos una calidad de vida y gobiernos que nos representen en serio. Claro. Entonces, a mí un poco ostentosamente, yo digo que el tercer movimiento histórico, Alberto, va a ser la rebelión de los decentes, en donde el pueblo tendrá que necesariamente pasar por encima... El tercer movimiento, no pasemos tan rápido porque es un título el tercer movimiento histórico va a ser la rebelión de los decentes. La rebelión de los decentes, porque vos tenés que hacer una búsqueda bien intencionada en el voto de Milei. Yo siempre digo que de los 7 votos que sacaron acá en Mercedes San Luis, digámoselo a la gente, porque este programa lo ven de todos lados, pero en Mercedes San Luis sacaron una diferencia de 7 votos. O sea, de cada 10 mercedinos, 7 votaron a Milei. Claro. Es un número como el de Córdoba, de los lugares donde más lo votaron. Y yo le digo a mis amigos peronistas, digo, miren que hay 4 de esos que son de ustedes. Y esto se constata en los barrios de la ciudad donde vos vas, y cosas que yo he andado y ando todavía mucho ahí, y vos te das cuenta que efectivamente esos sectores han votado a Milei con una calentura con el peronismo. Entonces yo creo que hay gente decente que está en el proceso de confusión. Hay otros que lo hicieron diciendo, bueno, si este tipo va a terminar con la casta y va a terminar con los chorros, yo lo voto. Entonces, si ponemos eso en la característica general, no sé si general, pero de una gran importante parte del pueblo argentino, que son tipos que viven con normalidad y que tienen actitudes correctas y decentes, pues bueno, está bien, lo votaron a Milei buscando que genere una revolución desde la decencia. Sí. Parece raro, ¿no? Pero ese podría ser un perfecto argumento. Es decir, yo lo voté porque quería que me saque todos los ladrones. Y de hecho él lo que dijo es, yo vengo a destruir la casta. Claro. ¿Sí? Es decir, cuando él dice eso, lo que está diciendo es precisamente esto que vos estás manifestando. El tema es que ha quedado explícito que indudablemente no solamente no cumplió con ese designio, sino que además lo exacerbó.
Digo, porque hay un montón de situaciones que hoy no las puede de ninguna manera justificar. Por eso estoy haciendo hincapié en este breve análisis, Alberto, en que una cosa es el voto confundido. Yo digo que de 7, 4 estaban confundidos y el peronismo deberá ver la forma de volver a enamorarlos, de volver a traerles alguna esperanza. Y los otros pertenecen a una parte de la sociedad que la hemos definido inclusive hablando con vos. Yo creo que la grieta que realmente tenemos y nos divide, y que me parece fantástica, ¿no? Cuando uno lee un poquito de la historia política argentina, termina dando cuenta que la grieta es algo que es necesario. Yo soy más terminante en eso. Yo digo, el país se va a hacer a pesar de, o a pesar de nosotros o a pesar de ellos. El país se va a hacer de una o de otra forma. Mira, nosotros tenemos un chat que además es hiper movilizador por sus dichos, pero además muy inteligente. Federico Steinman dice: pasamos del roba pero hacen al roba menos. El plan económico justicialista propone superar la crisis impulsando la productividad y el empleo registrado, fomentando el crecimiento sostenible y la generación de valor agregado. Curetilanati, tercer movimiento histórico, me hace acordar a primero Alfonsín y segundo Alberto Fernández. La moral argentina es lo que está a la vista. En una época algún dirigente se suicidó por ser acusado de chorro. ¿Sí? Hoy es un mérito, ningún político es pobre, todos ricos de por vida. ¿Sí? Esto es lo que opina la está bien, gente. me parece fantástico, ¿no? Está bien, y hay puntos donde uno puede coincidir, sin duda. Yo creo sinceramente que nosotros como sociedad estamos desafiados, ¿no? La elección del 27 es un desafío, no ya solo a ver qué hacemos con la Argentina, sino cómo la sociedad argentina se posiciona con valores esenciales, ¿no? Es decir, o buscamos una política con cierto virtuosismo, o buscamos esto que decir, revolquémonos en el mismo chiquero, en la misma mierda todos, y bueno, fantástico. Estas frases que nos impusieron los militares, como que todos los políticos son chorros, esas son frases que vienen de la dictadura. Claro. Otra frase famosa que vos recordarás, aquella que decía: este país se arregla con un paredón, lo decían medio así con voz de gaucho, sí. ¿No? Y no es así. O el otro que dice por ahí: yo ya no voto más hace tantos años, como si tuviera un mérito, ¿no? Bueno, estamos equivocados, no es así. No se arregla con un paredón, no está bueno no votar, ni tampoco todos los políticos son chorros, como todos los curas no son pedófilos, como todos los pastores se roban los diezmos, no es así. No es en el simplismo que encontramos salida. Pues si no nos ponemos en puteadores seriales, ¿no? Entonces, yo lo que no puedo participar en nada, o no me meto en nada, pero sí me meto con la computadora a putear a todos, ¿no? Entonces, tenemos esta democracia a la que yo llamo, hemos creado una legión de pajeros democráticos, donde nos estamos masturbando permanentemente con el tema de la corrupción, como una manera de escapar de la responsabilidad que tenemos. La responsabilidad de decir, che, este gobierno lo tenemos que cambiar nosotros. Y alguien dirá, bueno, ¿pero qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que salir armados? No. La democracia tiene formas extraordinarias para poder corregir cuando alguien que te representa no te está representando bien. Nosotros tenemos hechos históricos. Cuando vos tenés, la Constitución te da el 14 bis, donde vos tenés el derecho a peticionarle a los tipos que vos elegiste si no te están representando bien. No es cuestión de ponernos a hacer puteada de todo el mundo. Entonces ahora hay una historia, digamos, o se maneja ahora diferente. Ahora yo no contesto las palabras de Alberto Trombetta, no. Ni sus pensamientos ni lo que me genera debate. No, yo digo, Alberto Trombetta es un violador, un asesino, un delincuente, ladrón. Entonces yo en realidad lo que busco es acallarte, tal cual lo hacía la dictadura. La dictadura tenía ese mismo sistema. Silenciarte. Claro, yo te silencio. O si no, generamos algo peor, que un tipo decente que está en la casa, que vive su trabajo, y de pronto dice, che, yo podría participar, la verdad que me gustaría, hay cosas que se podrían hacer, tienen ideas, hasta talento. Y ¿sabe qué? La mujer cuando lo escucha hablar así le dice, déjate de joder, ¿qué te va a meter para que te puteen todos los días, para que pierda la familia? ¿Me entendés? No todos están dispuestos a estar en este clima espantoso donde tenemos que convivir con los tipos que te enseñan moral desde una computadora. Es jodido eso, es jodido. Entonces, todo esto que está en crisis, Alberto, es lo que la sociedad argentina deberá solucionar. Por eso yo creo que la rebelión de los decentes es crear un clima hostil. Alguien dirá, ¿pero qué es crear un clima hostil? Bueno, recordemos. ¿La revolución de los decentes? Ese que es crear un clima hostil. El primer movimiento histórico lo hace el radicalismo
allá en las luchas aquellas en la calle, en 1891, 92, 93, logran, la ley se empeña en el 912, se considera que ahí comienza la historia democrática real de Argentina, porque lo que se conoce como la generación de los 80, vos votabas a voto cantado, y después que votabas iban, te agarraban en tu casa y te pegaban, o si no te habían pegado antes, o te echaban del trabajo porque vos decías a quién votaba. O sea, así de loco era la historia, ¿no? Pero bueno, desde 1912 se considera que empezamos una historia democrática. Nosotros tenemos que encontrar entonces que el primer movimiento histórico lo hace el radicalismo, efectivamente, entregando derechos, entre otras cosas, el sufragio universal. Y luego viene la revolución del peronismo, ¿no es cierto?, donde el peronismo también, no solo que entrega derechos, sino va a las conquistas sociales, va a la parte también de sindicalizar, poner a los obreros en otro nivel, y crea aquello fantástico que es la evolución ascendente, es decir, la gente tiene la posibilidad de arrancar de clase baja y terminar como un profesional o una persona que económicamente puede estar muy bien. Esa evolución ascendente fue una de las cosas más extraordinarias que puso el peronismo, y también creó una cosa que no deberíamos olvidarla, es decir, que el otro, si a vos te va bien, el otro tiene derecho también a que le vaya bien. Claro. La patria es el otro. Claro. No es que al otro vos le mostrás el auto que te compraste, cómo cambiaste la casa. No. Es decir, a ver, ahí va la mano mía para que vos también salgas. Vos también podés hacerlo. Y eso no es ser comunista. No. Eso no es ser comunista. Pero eso sí, para muchos sectores de esta sociedad, por eso hablo de la grieta siempre, y digo que yo amo la grieta, muchos sectores consideran que eso te convierte en un negro de mierda, choriplanero y todo lo demás. Con lo cual mezclas todo. No, ¿sabes qué? Hay un dato que yo quiero aportarte, me parece muy interesante todo lo que decís, pero quiero darte este dato para que vos lo conceptúes. Raúl Timerman y Sheila Wilker, junto con Gonzalo Taboada, que es un politólogo que habla siempre con nosotros, es decir, lo que han hecho es analizar aquellos referentes que salen de los que nosotros consideramos con más chance, a lo mejor equivocadamente, ¿sí? Kicillof o Milei, sí. Bueno. ¿Sabes cuál es la dirigente política con mejor imagen y menor rechazo de la Argentina? Me imagino que Bregman. Miriam Bregman. Sí. ¿Sí? Es la dirigente, yo no me estoy escuchando en los auriculares, Miriam Bregman es la dirigente con menor rechazo y con mejor imagen de la Argentina. Es una resultante también, porque también tenés que ver en esa lectura, Alberto, y vos de esto conoces mucho, acordate que el peronismo ha abandonado a mucho de su público. Entonces, esa gente que quizás tiene origen de trabajadores, eran antes público sí o sí del peronismo, ¿no? Porque el radicalismo los abandonó mucho antes, sino en una época también fueron parte del público radical, ¿no? Pero bueno, en la medida que estos sectores, vos acordate, bueno, no sé si por edad, pero por lo menos por haberlo leído seguramente, se dice que cuando surgió el peronismo estaban las banderas del comunismo en la Plaza de Mayo. Era como que si no surgía el peronismo, el comunismo sí o sí iba a tomar la Argentina o iba a gobernar la Argentina. Esa fue una de las características que tuvo cuando surge. Y luego Perón hace toda esa transformación extraordinaria, que hoy en día la gente lo trata de ridiculizar diciendo, porque si sos peronista sos esto o aquello. No, en realidad lo decíamos el otro día. Todos estos hombres ya son del país, son de todos, su pensamiento, su historia, son de todos. Y hoy tenemos que construir un país con esta realidad, con un presidente que va al Congreso y hace barra brava de un ladrón, ¿no? Entonces, tengo que decir, bueno, muy bien. ¿Cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos? Yo sigo creyendo, te vuelvo a repetir, que los mecanismos democráticos deben ser siempre lo que nos debe guiar. La democracia fue una conquista carísima, para los argentinos fue tremendamente cara, y hay gente que, digámoslo, detesta la democracia. Tenemos que decirlo, vivimos con ellos. Su documento dice que también son argentinos, detestan la democracia. Yo digo, por hacer simplemente una semblanza histórica, ayer se cumplieron 52 años de la muerte de Perón. Sí. Entonces hablé con Julio, con quien hablo toda la semana, para que él me hiciera una semblanza precisamente de lo que representaba, y yo siempre le hago contar anécdotas
¿sí?, que tienen que ver con esa época. Porque nosotros podríamos haber sido un país totalmente diferente al que fuimos. Simplemente que en ese momento Perón estaba débil porque estaba enfermo, y lo que él pretendía hacer, que era un gobierno de unidad, ¿sí? Es decir, la fórmula con la que vino, con la que volvió Perón era Perón-Balbín, ¿sí? Claro, esa fue la idea primaria. Sí. Que después, bueno, no lo pudo hacer por influencia precisamente de la guerrilla que ya estaba enquistada dentro del gobierno, que fueron los que de alguna manera plantearon la idea de que Isabel fuera su compañera de fórmula. Él habló de lo que era el nepotismo en ese momento, ¿no? Digamos, una muestra cabal. Perón fue la fórmula, ¿sí? Y me parece que a partir de ahí perdimos la oportunidad histórica de construir una alternativa que fuera diferenciadora, porque después vino la Revolución del 76 y ahí dejamos de ser definitivamente lo que fuimos, ¿sí? Pero mirá, vos sabés que hay cosas que hay que irlas uniendo, ¿no? Hay un montón de mensajes re buenos para... Pero dale. Te decía esto, hay que ir uniendo ciertas cosas, porque nosotros siempre caemos, y en parte es así, pero caemos en creer que todo el problema que tenemos los argentinos es que tenemos unos delincuentes de dirigentes. Y esa es una parte de la verdad. Es una parte de la verdad. Nosotros en realidad como sociedad elegimos la democracia como sistema para vivir, pero tenemos que recordar una cosa, Alberto, y es muy importante decirlo. Nosotros tuvimos 25 años de gobierno militar. Claro. Un cuarto de siglo. Pero hay algo que hay que agregarle. Si vos sumaras el periodo de lo que se conoció como la generación del 80, vos sumaras ese periodo donde estaba el Partido Autonomista, con Rojas, Juárez Celman, Peregrini, todos esos personajes. Es decir, si vos tomás ese periodo y lo sumás a los otros periodos dentro de la democracia en que gobernó la derecha, te encontrás con que la derecha gobernó casi 78 años, entre golpes militares y gobiernos democrático o pseudo-democrático. Sí. Entonces, si en un siglo vos tenés eso, vos tenés que darte cuenta que somos un país con una fuerte impronta de la derecha extrema, del gorilismo, del fascismo, ¿me entendés? Las elecciones primeras de 1853, las primeras que se hacen, mirate un datito, te lo paso porque es interesante, para conocer quiénes somos. En las elecciones primeras que se hacen en el 1821 en Provincia de Buenos Aires, son las primeras que se hacen, eran provinciales, solamente podían votar los propietarios. O sea, si vos no eras propietario, no podías votar. Porque vos, ¿de dónde venimos? No podías votar. Obviamente las mujeres no podían votar. Si no tenías guita, no podías votar. No podías votar. Bueno, y tampoco las mujeres, que también hay que decírselo a las señoras que ahora las escucho, que putean tanto y hablan tanto, decirles que desde 1853, a usted señora que nos está viendo, o señor que nos está viendo y que odia, y nos debe odiar a nosotros también, tiene que saber algunas cosas. En el 1853 no podían votar las mujeres. Salió la ley Sáenz Peña en 1912, no podían votar las mujeres. En 1919 el radicalismo, hay que hacer justicia en esto, intenta que las mujeres voten, no pasa por el Congreso. En 1932, 31, no me acuerdo, hay otra intentona, la hace el radicalismo y el socialismo. ¿Sabés? Y pasa a la Cámara de Diputados, pero pasa por la parte de diputados. Cuando va a senadores, la ley esta que permitía que usted, señora, vote, estamos hablando de 1932. ¿Sabe qué? El Senado era conservador, era de derecha, bien de derecha, y ellos, esto que usted defiende ahora, no dejaban que usted votara, no dejaron votar. Las mujeres votan en 1951, fruto de que el peronismo, y sobre todo con Eva, que hacen una campaña fuerte, pero en ese proceso, mirá qué lindo para decirlo de esta manera, en 1953 empezamos a votar, pero usted, señor, empezó en 1853, usted empezó a votar 98 años después. Esta es la historia que nos condena a nosotros como sociedad. Sí, pero estamos obligados a construir una alternativa diferente porque hay un montón de gente que de alguna manera está mirando todo esto con mucha atención y de alguna manera está pensando en su futuro. Digo, sí, nosotros ya vivimos
mucho de nuestra vida, ¿sí? Ya tenemos hijos, ¿sí? Ya tenemos, bueno, muchas cosas consolidadas, de las cuales seguramente de algunas nos sentiremos orgullosos y de otras no tanto. Pero bueno, lo importante... Lo que no sé, y no quisiera pasar por pesimista y pido disculpas, porque a lo mejor mañana podemos encontrar un dirigente iluminado que nos diga, mirá, acá vamos a hacer una transformación, acá hay que, como dijo Milei, acá hay que robe... No, pero yo te voy a decir algo, me voy a remitir a la provincia de San Luis, ¿no? Pero primero déjame que lea algunos mensajes, porque la gente está participando. Llevaste a un radical, Alberto, jaja, dice Cure Tilanati. Federico Stigman dice, muy bien, Albero. Además, cabe diferenciar malos políticos de administradores puestos para gestionar un saqueo de tierra, recursos y soberanía como los que representa la actual gestión. Un país que mata a sus hijos, a sus hijas y sus viejos, trabajás. Un país que mata a sus hijos y a sus viejos. Trabajás toda tu vida y no podés comprar al final tus medicamentos. Cosas de locos. El sistema premia a los corruptos, el honesto es apartado y perseguido. Carlos dice, hay sectas de poder que dirigen sus acciones con objetivos sectarios sin importarle el resto. Radica ahí el antipaís. La corrupción atraviesa partidos que en su doctrina no son corruptos. En cambio, los sistemas liberales son corruptos en sus criterios ideológicos. Está bueno ese mensaje. Roberto, la democracia liberal no es lo mismo que la democracia peronista, que es real y con justicia social. Aldo López, no es un problema ideológico, es un problema moral. Es corrupto, ser corrupto no es un escándalo, se promueve desde arriba. Robar no está mal, es ser pícaro. En otro país avanzaron con liberalismo o comunismo. Es decir, bueno, son algunas de las opiniones. Definiciones con las que coincido y otras, pero con todo respeto, que no, y está bien, me encanta que sea así, que todos lo expresen. Personalmente quiero decirte algo, si vos me permitís, para poner un tenor de fondo de todo lo que estamos hablando, porque este es un tema, es más importante que quizás lo que nosotros lo estemos midiendo hoy, porque va a ser vital en los próximos años del país. Vos sabés que esto, me aparto por 2 minutos de aquel que no cree, que es ateo o cualquier historia en lo que hace a su fe o no tenga ninguna fe. Me parece que eso es una elección de cada uno. Pero hay un detalle que te quiero contar para que vos entiendas las sociedades, en principio, ante todo, somos malos, somos tipos jodidos. Vos sabés que cuando Cristo, esto es bíblico, esto que te voy a decir, Cristo estaba con su mesa chica, ¿no? Que eran sus apóstoles, estaban ahí en un lugar al aire libre. Entonces se acerca. Es una historia muy conocida en la Biblia. Se acerca un joven muy rico. Imagínate que vos quieras muy rico de hoy, de acá en la ciudad o en el país. Se acerca un joven muy rico. Entonces el diálogo ese se recuerda en la Biblia como que los ricos, en el cristianismo, si pueden ser ricos, no pueden ser ricos. Se analiza, pero lo importante de ese diálogo está en el comienzo. Porque él se acerca a Cristo y le dice, maestro bueno, y Cristo lo interrumpe. Y Cristo lo interrumpe. Y le dice, no me llames bueno. Ninguno es bueno, solo Dios. Se lo dijo Cristo. Que todos los cristianos, los que creemos, decimos que en él habitaba la plenitud de la deidad. Y con el cuerpo humano, como el tuyo y el mío, él dijo, no me llames bueno. Es decir, somos una sociedad de malos, de tipos jodidos que lo tenemos que asumir. Entonces, cuando vos decís, necesitamos desarrollar las pocas virtudes o virtuosas conductas, entonces podrías poner la gente decente que no se levanta a la mañana a joder a nadie y trata de vivir normalmente. Bueno, pero nosotros tenemos que aspirar a eso. Es decir, uno hace esto con esa intencionalidad. Claro. Digamos. Y además nosotros conocemos un montón de políticos que no son corruptos. Claro, pero querías hacer una diferencia en esto. Que cuando vos entras en el plano espiritual, no importa la iglesia, cuando vos entras en el plano espiritual, toda la bonomía proviene de tu relación con Dios. Sí. ¿No es cierto? Sí. Ahora, cuando vos entras en el plano político, tenés que entrar en los marcos legales que controlan a los tipos que naturalmente pueden ser chorros. Entonces, vos cuando tenés una rebelión de gente decente, vos necesitas generar un nuevo marco regulatorio de las conductas públicas. Y esto significa, dicho muy claramente, o por lo menos para no andar con vueltas, significa lograr que en la Argentina robar sea muy jodido y muy caro. Claro.
Bueno, digo, hasta que no logremos eso y hasta que no logremos que definitivamente, es decir, la corrupción deje de formar parte del entramado político que gobierna, ¿sí? Nosotros tenemos ejemplos, podemos poner un montón de ejemplos de gente que realmente administra con recursos, con recursos y con buenas intenciones, inclusive acá en la provincia, en ese sentido podríamos hablar y mucho. Lo que digo es, que definitivamente tenemos que aferrarnos a esa posibilidad. El tema es que me parece que los intereses, sácate eso porque te va a molestar, digo que los intereses personales, los intereses económicos, priman por sobre los intereses del conjunto. La idea de la masturbación que te propuse al principio del análisis viene con esto, que si nos seguimos masturbando con los corruptos propios, que son mejores que los corruptos de los otros, no vamos a encontrar el país que... pero por eso, pero digo... O sea, la idea mía, y esto es una idea, por eso dije que está sujeta a debate y quizás hasta puede estar equivocada, eso estaría dentro de lo normal. No, porque la transversalidad cruza, ¿me entendés? Entonces... Pero yo creo que sin que participe la sociedad argentina, en serio, no vamos a encontrar una salida. Mira, voy a citar ejemplos, para que vos veas que esto es viable, que ya pasó. Y vos lo vas a recordar conmigo porque lo viviste. El otro día hablabas con alguien acá que te lo recordó. La carpa blanca de los docentes, que fue una forma de peticionarle al gobierno, duró 1.003 días. ¿Sabés cuánta gente pasó por la carpa blanca? 3 millones de personas. Claro. ¿Qué logró? Lo que se propuso. Vos mirá, pero le costó, sí, le costó una parte final del gobierno de Menem y casi 2 años de la parte del gobierno de la Rúa. Se logró. ¿Vos te acordás cuando vino el que se vayan todos? Sí. Bueno, el que se vayan todos también fue un derecho a peticionar. ¿Qué ocurría? Recordémoslo juntos, porque quizá la mayoría de los que nos están viendo se van a acordar. Iba un dirigente político a un restaurante y la gente empezaba a golpear los cubiertos o los vasos, golpeaba, porque había un político corrupto que estaba ahí. A lo mejor no era corrupto el tipo, pero había una protesta, había un pedido de que generemos un marco legal diferente. Entonces, ¿qué hacía el tipo? Se tenía que levantar y se iba. ¿Qué era eso, Alberto? El clima hostil. Sí. Yo te lo voy a trasladar a Mercedes. Porque en Mercedes pasa una cosa que está bueno que la recordemos. Porque inclusive puede ser ejemplo para otros consejos deliberantes. En ese tiempo yo estaba en el Consejo Deliberante en un interbloque ahí. ¿En qué año? Que tenía, qué buena pregunta. Fue en la época de ¿Quién era Aguilar. 99. Bueno, vamos a tener buena memoria. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Vino esto, en 2000, 99, 2000, 2001, vino esto de el que se vayan todos. De la Rúa presidente, sí. Entonces un día, hablando con los concejales en general, le digo, mira muchachos, yo les voy a dar mi opinión. Yo creo que hay que invertir las cosas. Hay que abrir las puertas para que venga la gente al consejo. Que no les cayó bien. Le digo, no, es que si no van a venir y los van a buscar a ustedes acá. Hay que poner la cara ya. Entonces, ¿qué pasó? Se abrió el consejo, se pusieron todos los concejales adelante, en el salón anterior, en el salón antiguo, todos los concejales sentados, y la gente, todo tipo de gente, comerciante, estudiante, obrero, todos ahí. Todos los concejales ahí, y empezaron las peticiones, porque había venido, acordate, posterior al 2001, viene lo de la especificación, ¿te acordás? Sí. En esa época más exacta fue. Entonces, ¿qué pasaba? Empezaron los reclamos. La gente le hablaba cara a cara a los concejales, y le decía cosas a veces bastante duras, y había que bancárselas. Entonces se organizó y se hizo un temario sobre las prioridades de la gente. Bueno, yo te voy a decir que surgió de eso algo que, cuando hablan del Consejo Deliberante, le digo, muchachos, hubo épocas mejores, traten de recordarlas. El Consejo Deliberante no siempre fue lo que hoy critican. ¿Qué hicieron el Consejo Deliberante? La gente le dio un temario. ¿Cuál es el gran problema? Las deudas. La gente estaba endeudada con una empresa de Mercedes que hoy prácticamente no funciona, que era Ribeiro. Claro. Muchísimas deudas, porque quien compraba un electrodoméstico en esos años, de 10, 8 se compraban ahí, ¿no? Sí, sí. Endeudados ahí, endeudados en Edesal, que es la empresa de energía eléctrica. ¿Qué hicieron los concejales con mandato de la gente directo? Fueron a tramitar deudas de los ciudadanos de Mercedes para que sacaran a la gente como Ribeiro, que era una empresa privada,
planes de contemplación de esta situación, porque habían especificado, los montos habían cambiado de una forma impresionante. Entonces fueron los concejales de Mercedes a pelear por las deudas privadas y los concejales de Mercedes fueron a Edesal a pelear para que les hagan un sostén a la gente en un momento que no podían pagar la luz. Eso lo hizo el Consejo Deliberante de Villa Mercedes, en un momento en que la gente les planteó a los políticos: esto no va más, así no va más. Sí, el tema es que hoy lo que debemos, lo entiendo y me parece que como ejemplo sirve. Digo, hoy la gente lo que está esperando, el argentino en general, ¿sí?, es que aparezca una alternativa que le permita recuperar la confianza respecto a el funcionamiento político y sobre todo la política enquistada en el poder, el que gobierna, ¿sí? Es decir, Milei les dice: yo vengo a terminar con la casta, y él se transforma en una referencia de la casta y de los poderes más concentrados y trabaja para ellos, ¿sí? Es decir, Milei, el presidente, es decir, favorece al sector minero, al sector financista, al sector agrícola, al sector agropecuario, y el resto del país quedamos fuera de lo que son precisamente las preocupaciones del gobierno. ¿Vos conocés alguna política de este gobierno que esté direccionada a la salud, a la educación? No hay, no hay. Por lo tanto, digo, me parece que tenemos que repensar un montón de cosas. El tema es que si no eliminamos los egos personales, los egoísmos internos y demás, va a ser muy difícil. Digo, sí, vos estás haciendo un diagnóstico y con los elementos que tenés hoy a la vista, y uno puede volver a la... Perdón. No, pero yo lo que digo es esto, además lo digo con fundamento. Milei tiene un núcleo duro de gente que lo sigue, porque es el núcleo duro de la derecha que va a seguir a cualquiera que represente ese sector. Hoy lo tiene a Macri adentro, porque todo lo que era el PRO está dentro de la Libertad Avanza. Y por el otro lado tenés el peronismo enfrente, el radicalismo está totalmente diluido y buscando un espacio, es decir, Freddy Torán está con Natalia de la Sota en Córdoba, digamos, Ricardo Alfonsín se fue del radicalismo, las fuerzas más importantes que ha tenido el país, el radicalismo y el peronismo han sido los partidos políticos en los cuales generaron las bases de sustentación institucional de este país y política. Y el peronismo aparece en una confrontación, no sé si absurda, pero que parece no tener retorno. Por un lado está Moreno, Pichetto, Cristina, Máximo, y por el otro lado, enfrentándolo y oponiéndose, Kicillof, que es el que tiene el único caudal de votos que permitiría pensar que a lo mejor se puede generar una alternativa diferenciadora y se puede llegar a las elecciones de 2027 con posibilidades. Por lo tanto, sí, hay muchas posibilidades de que, inclusive, si estas diferencias no se zanjan, Milei siga siendo presidente. Es decir, vos y yo nos vamos a querer pegar un tiro, ¿me entendés? Pero también tenés que poner como parte de este análisis que hay una cantidad de gente que está desilusionada con los anteriores, que fue un gobierno horrible, el de Alberto Fernández. El peor. Y está desilusionada con este. Entonces vos vas desilusión tras desilusión y una sociedad que cada vez está más irritada, se hace más difícil vivir. Entonces yo creo que en algún momento va a haber que o leer a la sociedad o la sociedad va a venir y nos va a decir cómo hay que hacerlo. Por eso cité los ejemplos anteriores. Mirá, cuando hay excesiva corrupción, y la pregunta que hoy cabe, Alberto, es decir, ¿hasta dónde se aguanta con esta corrupción? ¿Hasta dónde aguanta? ¿Cuál es el límite? Claro. ¿Hasta dónde aguanta un país donde el que roba de lo que falta y no de lo que sobra? ¿Hasta dónde se aguanta? Está bueno eso. Vos decís, pero el país aguanta. No, el país aguantaba. El país ya tiene bolsones de pobreza extrema y tiene miserias que ya llevan a una injusticia que es denigrante para todos. Vos tenés que ver que cuando la política aterrizó en el último periodo del 83, la frase que nos enamoraba a todos es: con la democracia se come, se educa. Sí.
Y resulta que no se logró eso. Y vos tenés que el elemento, digamos, que la democracia usa como colchón, que es las clases más desposeídas, terminaron siendo utilizados quizás con planes y dádivas, en donde también la sociedad se volvió a dividir. Y ahí, a ver, yo por ahí voy a hacer un análisis que no va a caer bien, pero me gustaría ser totalmente honestos con ustedes. Cuando vos entendés el asistencialismo como una manera de hacer que la gente continúe en su ignorancia, yo quiero decir dos cosas respecto a esto. Cuando Scalabrini, Ortiz y Jauretche hablaban con Perón, eran radicales, pero estuvieron con el peronismo, ellos decían que el problema de la Argentina era un problema de ignorancia. Entonces nosotros seguimos diciéndolo, porque realmente lo era, sobre todo en esos años. Pero resulta que después estos partidos como el peronismo, que después dicen que fomentan la ignorancia, es una mentira. Se cansaron de hacer universidades, colegios, escuelas, y por cantidad. Entonces hoy la Argentina no tiene una falta de oferta de educación. Es mentira. Entonces el problema de la Argentina no es un problema de educación, no. Es un problema de educación política, es un problema de ignorancia política. La ignorancia de los argentinos es que elegimos el sistema democrático y nos conformamos con decir, votamos y sigo mi vida, como puedo. Y el voto es un compromiso de vida, es un sistema que nos va a regir y nos va a afectar. Por eso cuando un tipo dice, yo no voto más, digo, mira, ¿qué quiere que te aplauda? ¿Sabes cómo te van a cagar los políticos? Se van a cagar 1000 veces en vos. Entonces, hay compromisos básicos que una sociedad no los puede abandonar. Y si lo tenemos que recuperar, habrá que recuperarlos y rápido. Por eso cuando vos haces este análisis que es partidario, es decir, che, el peronismo está jodiendo, haciéndose pelota entre ellos, sí, están representando tus intereses. Yo le digo, bueno, muchachos, pero ¿hasta dónde creen que van? Porque si vos decís que esto va a significar que esta derecha, que siempre se une, porque la derecha siempre se une, Alberto. En la derecha, claro. Siempre se une. Sí, lo hace sin ningún Mirá ahora, hoy el gobierno está intervenido por Juntos por el Cambio. Hoy el gobierno, ya no el gobierno de Milei. Por el macrismo. Claro, el macrismo tomó el gobierno. Los puestos más trascendentes en la gestión son del macrismo. Entonces vos decís, bueno, entonces ellos ¿cómo se llevan? Se llevan bien, siempre se llevan bien. En realidad, es decir, el gobierno está tomado por los centros económicos que existen en este país, o los polos económicos que existen en este país, o las referencias económicas que existen en este país, que de alguna manera están retroalimentándose permanentemente. Cuando hablamos del Círculo Rojo hablamos de todo esto, hablamos de aquellos que de alguna manera tratan de favorecerse a sí mismos. Este gobierno es un gobierno que favorece precisamente a quienes les posibilitaron ser. Es decir, no estaba, yo lo conozco a Milei, jamás estuvo dentro de la cabeza de Milei la posibilidad de ser lo que es hoy, presidente de los argentinos. De hecho, es un tipo que no lo entiende ni sabe para qué está. No, exactamente, no tiene la mínima idea de gestión. Por lo tanto, bueno, tenemos que repensar absolutamente todo, porque nosotros los argentinos nos merecemos otra cosa. Necesitamos volver a ser el país que alguna vez fuimos. Es decir, vamos a hacer participar a la audiencia, porque hay mucha gente que participa. Dale. Hola Álvaro, Oscar, compatriotas foreros, recién llegó el fogón, Lola Contartese, dice tal cual. Cada persona que trabaja para el Estado sale con los bolsillos llenos, creo que el 80%. Los funcionarios que trabajan en el Estado, y no en todos los estados, sino en el Estado nacional, que Milei venía a cambiar. Así se olvidan que trabajan para el pueblo. Esto pasa en todos los niveles estatales. Radical, sin anomalías no hay cambio, están muy comidos conviviendo con la corrupción, dice Lola Contartese. Juan Vago dice, con Moreno hace una síntesis de la deuda externa, desde Néstor hasta Milei, Kicillof, Macri, Alberto, todos eslabones en el mismo círculo vicioso. Que el pueblo sepa qué pasó con esa montaña de deuda. La deuda es otro de los temas. No, pero puedo hacer un comentario ahí. Ahí a veces son injustos los análisis, porque, por eso digo, cuando vos analizás política, como mínimo tenés que tratar de ser objetivo. Porque si vos te alimentás solamente de una campana a las 24 horas del día, lo más probable es que no termines de entender el problema político argentino. Duhovne fue el último radical reconocido, que se conoció a nivel masivo. Los otros son todos estos chimichurri que están haciendo estos desastres. Créete una cosa, Duhovne te lo paso si querés, tiene un video donde él reconoce, en una nota, como
como esta que estamos hablando acá, él reconoce que una de las cosas, dice, que fue una bendición que pasó con el kirchnerismo, son sus palabras estas, Sí. En esa época estaba Néstor Kirchner, dice que ellos en realidad nos dejaron un país desendeudado. Y dice, no solo que ya no debíamos en lo que se conoce como deuda externa, sino que también el pueblo estaba desendeudado. Dice, porque esas son las deudas de tarjeta que hoy padece la sociedad. Sí. Ese fue el gobierno que le dejó Néstor Kirchner. Eso lo dice Duhovne, ministro estrella, que terminó pidiendo con Macri ese crédito aberrante de 47.000 millones de dólares que no dejó un jardín ni una ruta. Se la chorearon y se la timbearon toda, entre ellos estaba Caputo. Entonces, cuando vos haces estos análisis y tratás de ser objetivo, tenés que incluir los logros de los otros también. Porque si no, caemos en este simplismo de decir, la yegua, la prostituta. Está bien, pero hubo cosas que ya quedaron para el país. Como cuando vos analizás a los A. Vos podés decir los A son esto, podés decir todo lo que quieras, pero la ruta vos te vas en la provincia nuestra, aquellos que no la conocen, te vas a la sierra y vas por asfalto, y vas a un ranchito y hay luz. O sea, hay cosas que hicieron que ya quedaron, son de la gente. Entonces, todas estas cosas tenemos que analizarlas objetivamente. ¿Queremos solucionar el grave problema de la corrupción, según dicen las encuestas? Empecemos desde nuestra casa, desde lo personal, empezar a decir, ¿cómo puedo militar para tener una sociedad mejor? Empecemos por decir, primero y principal, no me borro. Cuando tengo que votar, voy a ir a votar. Voy a ir a expresar que estoy caliente con esto y que estoy de acuerdo con él. Voy a ir a votar. No me voy a masturbar todos los días de mi vida hablando de la corrupción y después me saco una foto con el bandido que yo critiqué todo el año. No corresponde hacerlo. Claro. Hay conductas cívicas que las tenemos que volver a poner en valor. Si no, como sociedad tenemos un problema. No es mi ley el problema. Al final no es mi ley el problema. Es mi ley porque nosotros permitimos que exista un mi ley. Si querés decir mi ley, querés decir kirchnerismo, decir lo que quieras. No. Cada uno lo dirá por donde lo piense. Pero, y está bien. Coincido, digo. Es decir, mi ley es la resultante de un montón de situaciones que de alguna manera fueron determinados en un escenario propicio para que llegara, digamos. Si no, esto jamás, jamás hubiéramos pensado, nosotros que tuvimos gente gloriosa, valiosa, vos nombraste a Jaureche, nombraste a Calabrini Ortiz, hay mucha Perón, gente, Balbín, es decir, no podemos, ¿cómo podemos entender? Hemos llegado a un estado de degradación muy increíble, terrible, que un tipo gana una elección con una motosierra en la mano. Claro. Es decir, si un tipo te gana una elección con una motosierra en la mano, porque y puteando, ¿no? Como un puteador compulsivo, claro, ¿no? Porque indudablemente el problema no está en el portador de la motosierra, el problema está en vos, que de alguna manera posibilitó o no, por acción o por omisión, que llegaran las cosas a un estado donde un tipo que es capaz de hacer una campaña con una motosierra en la mano diciendo que viene a terminar con el Estado, cuando nosotros sabemos que el Estado es un factor decisivo, es decir, gane la elección y de la manera que lo hizo. Sin ninguna duda. El problema está en que si nosotros no somos capaces de cambiar, aún con todas las cosas que pasaron y que hoy las vemos representadas claramente, es porque las cosas se empiezan a mostrar y que tienen relación directa con este presidente. Lo preocupante es que si nosotros no revisamos lo que estamos haciendo, tenemos hasta la posibilidad de que vuelva a ganar. Sin duda, claro que sí. Y otra cosa más, yo soy de los que me formé como un sujeto democrático, gracias a Dios, vi la dictadura. Entonces valoro mucho la democracia. Yo personalmente pienso que Milei tiene que terminar su mandato y si en un momento la cosa llegara a ser insostenible, tiene que ser dentro de los mecanismos constitucionales, cualquier cosa que ocurriera. Pero si no, tiene que ser él el que termine el mandato. Así funciona. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para mejorar el sistema? Porque nosotros ya no tenemos un problema solamente de políticos. Nosotros tenemos un problema de sistema. El sistema democrático no está funcionando. No está funcionando. ¿Por qué? Porque no tiene los marcos legales que debíamos exigir. Entonces, por ejemplo, y los marcos legales para, como decíamos recién, para que el que robe en la Argentina sea carísimo.
que le cueste, como pasa en otros países. Y que no tenga chance, y que no tenga chance nunca más de tener ninguna representación pública. Vos imaginate los radicales que terminaron haciendo lo que hicieron en el Congreso, hasta votando contra sus propios proyectos. Una vergüenza, y también algunos peronistas. ¿Eso qué sanciones van a recibir? Yo te puedo garantizar que en la próxima elección van a aparecer los votos nuevos, van a ser votados. Y de hecho, Villaverde, que es una diputada por La Libertad Avanza, que tiene una causa en los Estados Unidos por ser portadora de 1,5 kilos de cocaína. Una condena. Es una condena. Es decir, hoy, en la última elección se presentó como candidata a senadora y fue electa. No pudo ingresar porque el cuerpo no le dio el pase como para que pudiera hacerlo, pero de cualquier manera participó de la elección con una condena en los Estados Unidos por haberle encontrado 1,5 kilos de cocaína. Sí. También el narcotráfico se manifestó con impunidad en este gobierno, y eso también es cierto, no solo por lo que pasó con Esper, que lo sacaron de una lista porque estaba bancado por un narcotraficante, ¿no? Y sospechado de lavado de dinero, una cantidad de cosas, ¿no? El tema del narcotráfico, que nosotros, gracias a Dios, por ahí no lo tenemos tan visible, porque a nosotros nos empieza a rozar por una cuestión geográfica, que después si querés te lo explico. El narcotráfico es otro elemento que nosotros tenemos que empezar a cotejar, porque en muchísimos países es un factor de poder ineludible. Sin duda. ¿Sí? Sin duda. El manejo de dinero importantísimo que hacen suma. Bueno, hay un análisis, una investigación que hizo el diputado Tailade, donde la señora Bullrich también habría recibido dinero de gente que está ligada al narcotráfico para sus campañas. Eso lo hizo Tailade. El otro día me contaba Vilma Ripoll lo que está pasando socialmente con el narcotráfico, por ejemplo en Rosario, ¿no? Ella, que pertenece a la izquierda, ¿sí? Tienen un montón de comodores barriales. Están totalmente absorbidos por el narcotráfico. ¿Qué es lo que hacen los tipos? Primero, les suministran la comida, que el Estado ya dejó de suministrarle. Les festejan los cumpleaños de 15 a las chicas, ¿sí? Les compran el vestido. Es decir, y utilizan a los pibes que van a comer a los comedores como soldaditos para, de alguna manera, hacer ese trabajo sucio. Hay una parte que empezamos a analizar y que quisiera terminarla, porque también quiero fijar una posición en eso. A lo mejor, reitero, algunos no van a estar de acuerdo. En el electorado argentino existen sectores de extrema pobreza que votan, ¿no? Entonces siempre se criticó el asistencialismo. Es decir, van, y por eso viene lo de choriplanero, los planes, y van, y les compran el voto, estos negros de mierda. Vamos a decirlo como lo dice la derecha, ¿no? Entonces, yo quiero en esto hacer una salvedad. Vos sabés que yo reivindico el asistencialismo. ¿Por qué lo reivindico? Porque el que va a un barrio, aquellos que nunca fueron, yo diría que todos los dirigentes políticos deberían estar obligados a ser primeros activistas. Porque cuando vos haces activismo, y eso que hace Vilma Ripoll, que lo hacen de por vida ellos, vas al lugar donde la miseria está y no es un verso, y la miseria huele feo, la pobreza huele feo, el lugar es horrible, y no es lindo ir. Pero hay que ir, porque esa es la forma en que vos entendés quiénes son los elementos, quiénes son los ciudadanos, la gente que vos tenés que hipotéticamente llegar a representar. Entonces alguien dice, bueno, pero van ahí, le compran el voto. Yo quiero hacer un comentario respecto a esto, pero hay que cambiarse los zapatos un ratito. Ponete un ratito en los zapatos de aquella señora que a las 11 de la mañana un chico se le agarró de la pollera y le dijo, mamá, dame pan o quiero leche. Y esa gente vive en una pieza donde duermen 8, mean, cagan y tienen hasta relaciones sexuales los padres en la misma pieza. En ese ámbito, si vos vas y decís, mira, te vengo a decir que nosotros dentro de 10 años vamos a Alemania y vamos a presentar tal proyecto y tal proyecto, ¿sabés qué te dicen? Te agradezco, pero ¿sabés cuál es el problema que yo tengo? Que a las 11 la nena me pide que quiere leche. Entonces vos me decís que a mí que vamos a Alemania dentro de 10 años y yo te digo que sinceramente no voy a perder tiempo con vos. Es la más fácil que te dicen, porque te van a echar la mierda, lo más probable. Entonces viene el otro
y le da apoyo, le da para la leche y el pan. Entonces, esa persona a la que nunca nadie le dio nada ni le dio pelota, viene uno y que le da, ¿qué crees que haga? A ver, ¿cómo te crees que debería votar? Claro. Va a votar por el que se arrimó. Ahora vos me dices, bueno, pero eso puede significar que le compran el voto. No, porque los que vivimos la guerrilla y vivimos el genocidio en la Argentina, sabemos que había una frase que era, el fin justifica los medios. Entre cambiar una bolsa de mercadería por una bomba, pero ¿sabe qué? Con el alma acepto la bolsa de mercadería. Porque para cambiar el fin, vos podés usar una bolsa de mercadería. El problema es que después haga o no el cambio para que esa señora no pase hambre y no viva en una pieza donde 8 mean y cagan todos juntos. Es el fin para que usaste la bolsa, porque podés usar una bomba. O podés usar un fusil con los militares que venían desde la superioridad racial y decían, nosotros somos la élite, vamos a gobernar. Lo que digo, Oscar, es que comparto plenamente, es así como vos decís. El tema es que nosotros fuimos un país que vivía de otra manera, ¿sí? La revolución del 76 nos aniquiló, nos llevó a esto, ¿sí? Digo, no, todavía no hemos podido superar montones de cuestiones que vienen desde ahí y que estamos obligados a hacerlo porque la realidad nos impone, es decir, dejar de lado algunas cuestiones, entre ellas esta. El asistencialismo es necesario, ¿sí? Porque a veces una bolsa de comida te resuelve montones de cosas. ¿Comés? Por supuesto, comés. El tema es que si vos construís desde el asistencialismo, seguramente no vas a estar dando nunca ese salto de calidad tan necesario para construir una sociedad diferente. Nosotros lo fuimos. Yo siempre pongo el ejemplo de Mafalda. Mafalda, la historieta de Quino, representa la sociedad que fuimos y dejamos de ser. Es decir, Mafalda tenía una hermanita, comía con su papá y su mamá en la mesa. Hay generaciones y generaciones que nunca comieron en la mesa familiar. No saben qué es eso de comer, sentarse a comer a la mesa, ¿sí? Que tenían un autito, que se iban de vacaciones, el papá trabajaba, la mamá no, asistía. Es decir, yo lo estiraría un poquito más y quisiera terminar el análisis, Alberto, respecto a el medio y el fin. Si vos a mí me decís que fuiste a hacer asistencialismo y después haces una transformación desde un gobierno para que se viva con dignidad y esa gente tenga acceso a trabajo, entonces vos, el medio, terminó justificando el fin. Y prefiero 1000 veces que vos seas alguien que asistió y luego transformaste. El problema existe cuando vos vas, haces asistencialismo y luego tenés a esa gente como público a lo que le tenés que llevar una bolsa de mercadería porque no le solucionaste los dramas. Claro. Eso es lo que la gente se enoja y con razón. Pero si vos tomás el asistencialismo como método de trabajo, los gobiernos justicialistas son los que más asistieron a la gente, digámoslo. Mirá, pero hicieron grandes transformaciones. Te voy a poner un ejemplo acá nuestro. Aún con todas las diferencias que tengo hoy, que nada tienen que ver con esto, por lo tanto lo puedo contar. En el año 2003, en la provincia, asume Alberto Rodríguez Sá, ¿sí? Veníamos de la crisis del 2001, estaba todo explotado, todo lo que nosotros de alguna manera hemos hablado durante toda la mañana. Entonces, él dice, vamos a hacer un plan de inclusión social. Bien, me acuerdo. Bueno, yo era el vocero, ¿sí? Yo era el vocero del gobierno. Eso surgió cuando estaba el que se vayan todos también. Esa fue otra reacción que tuvieron que tener la política para solucionar problemas. Por eso, yo era el vocero del gobierno, Alberto me lo pidió, especialmente me dice, vos tenés que hablar me dijo esto, textual, y analizalo. Me dice, yo necesito que vos seas mi vocero. Yo trabajaba en Canal 13, necesito que vos seas mi vocero, porque tenemos que modificar este status quo que estamos viviendo hoy, ¿sí? De hecho, nosotros, o él, terminó con la
institucionalización de los menores que vivían, por ejemplo, en la colonia Hogar, que cuando vos ibas y escuchabas los testimonios de los pibes te dabas cuenta que eran sometidos y vejados por los curas. Bueno, nosotros tuvimos a partir de ahí un quilombo bárbaro con la iglesia. A mí me querelló el obispo, ¿me entendés? Pero no importa, pero quiero referirme a esto. Nosotros vamos a crear un plan de inclusión social y vamos a hacer un montón de cosas porque tenemos que terminar con el liderazgo del Adolfo, porque el liderazgo del Adolfo era tan fuerte en ese momento, trasladate al 2003, ¿sí? Que era imposible llevar adelante una acción que fuera en contrario de las cosas que Adolfo había manifestado, pero que eran de otro momento. En ese momento había que construir una alternativa que era la que Alberto creía. Entonces, si vamos a crear un plan de inclusión social, el lema, pensemos cuál va a ser el lema sobre el cual vamos a sostener esta idea del plan de inclusión social. Y era, y vos te vas a acordar, era que el plan no se agotaba en sí mismo, sino que era una herramienta para poder acceder a un empleo mejor. Bueno, el tema es que nosotros pensábamos que iban a ser 20.000 más o menos. Terminaron siendo 56.000 los que se inscribieron esa primera vez. Bueno, y a partir de ahí, bueno, sucedió todo. Bueno, ahí tenés vos, ahí, por ejemplo, ese plan... Esto forma parte de la historia. Pero de la historia reciente. Ese plan que tuvo muchas críticas, puede haber tenido un objetivo político que lo acabo de conocer, yo no lo sabía, que era una lucha interna que tenían entre... No, pero el plan no te... Es decir, Alberto quería construir su propio liderazgo. Perfecto. Es decir, y lo quería construir ¿desde dónde? Desde una... concurrencia real hacia aquellos que menos recursos tenían y más necesidades tenían. Tengo presente ese... y otras cuestiones, pero no con la intención, es decir, su objetivo no era terminar con Adolfo, era terminar con el liderazgo del Adolfo y poder construir un poder propio. Sí, entiendo. Pero quiero decir, esto trasladado a la gente, fue solución para muchísimos, bueno, vos lo estás diciendo, miles de familias solucionaron su problema. Tengo que decir que en un momento difícil de mi vida, un hijo mío, que luego se recibió de abogado, y bueno, falleció mi hijo, sí. Él en un momento dado, para poder terminar su estudio, estaba pasando un momento muy difícil, él estuvo en el plan de inclusión, como estuvo creo que Maxi también. Maxi. O sea, voy a esto, estos planes hay que saberlos mirar con mucho respeto, claro. Porque el que está del otro lado no maneja este problema que tenés vos, que tenés que hacer régimen porque estás demasiado gordo de cómo comes. Hay otra gente que está viendo cómo hace a las 11 de la mañana para ver cómo come. Esa falta de comprensión del otro nos lleva a estas sociedades injustas, donde la crueldad parecería ser algo normal. El gobierno metió la crueldad como pero algo nosotros normal, tenemos que terminar con esta realidad que estamos viviendo hoy, porque necesitamos recuperar aquellas cosas que de alguna manera nos identificaron, Oscar. Digo, a ver, vos y yo, nuestra mamá nos mandaba a comprar 1 kilo de pan. ¿Sí? Hoy la gente compra 2 panes. Es decir, te mandaban a la carnicería y te decía, tráeme 1 kilo de carne para milanesa. Hoy la gente ya no habla más de kilos, habla de pesos. Dame 2.000 pesos de picada, 3.000. ¿Sí? Hoy compra me lo contaba Delí ayer. Dice que los domingos él vive en La Ferrere. ¿Sí? Hay una feria que se arma frente a su casa todos los domingos, es decir, mucho más amplio el lugar, es un lugar amplio, y la gente, justo frente a su casa hay una persona que tiene un puesto de verduras, y la gente va y compra una papa. ¿Qué nos pasó? Lo he visto esto, lo he visto, la verdad, eso pasa en todos lados. Yo lo he visto acá en Mercedes también, comprar medio pimiento, por ejemplo, ¿no? Es una cosa que nos estamos acostumbrando, y yo creo que ahí es uno de los males más grande. Hubo un engaño, la derecha ha sido es increíble la derecha cómo trabaja con los medios. Nosotros tenemos una realidad que nos toca vivir de mucha gente que, por ejemplo, sus padres venían de abajo, muchos de ellos fueron peronistas, tuvieron en etapas donde había que reconquistar derechos, los reconquistaron estos gobiernos, entonces los hijos después a lo mejor ganaron un juicio con leyes peronistas y después se hicieron macristas. Como quien busca identificar su economía, su bolsillo, con ciertas clases pudientes a las que nunca va a pertenecer. Sí.
ese abandono de la conciencia de clase ha generado un número demasiado grande, porque yo diría que sacando los confundidos, y esta población debe tener más de un 30%, que comulguen esas ideas raras, ¿no? Porque yo siempre aspiro a que recuperemos los confundidos, ¿no? Que el país, no que va a desaparecer, no te olvides que cuando vino Perón, que fue un acontecimiento trascendente, había un 70% que estaba feliz y había un 30% que estaba lleno de odio, por lo cual siempre la derecha en la Argentina, la derecha más extrema, siempre tuvo un 30%, entre un 20 y pico, 27, el 30 lo tuvo. Entonces creo que hay que construir el país a pesar de ellos. Por eso estoy insistiendo mucho, Alberto, en que el ciudadano vuelva a hacerse cargo. Nosotros no tenemos que hacer cargo. Cuando voy a escuchar a algunos tipos, vos por ejemplo, vos imagínate esto que te voy a decir, Alberto, juntás 10 mercedinos, sí. 7 lo votaron. ¿Te lo dicen o no te lo dicen? Pero esa es la estadística, 7 lo votaron. Sí. Entonces, cuando vos escuchás gente que vos haces este análisis, no te lo pueden negar, pero se hacen los distraídos, miran para abajo. A ver, es como que todavía siguen creyendo en que el León, este tipo que vino a sacarnos todos los males de la política, lo va a lograr ahora o lo va a lograr dentro de 2 o 4 años más, lo cual es un verdadero disparate que no cuestiona a Milei, nos cuestiona a nosotros, nos cuestiona como sociedad. Porque vos me decís, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si este Adorni hubiera sido kirchnerista? Calcular lo que hubieran sido los medios. ¿Qué hubiera pasado si el hermano de Cristina Kirchner, te dije la otra vez que no soy kirchnerista ni cristinista, pero sí trato de ser objetivo, no me gusta que me coman la cabeza, esa es una de las cosas con las que me rebelo permanentemente, no me falten el respeto intelectual. ¿Qué hubiera sido si el hermano de Cristina escribió un libro para contar las cosas que contó el hermano de Macri? Sin embargo, Macri está con ganas de ser de nuevo candidato y ha metido toda su gente en este gobierno. La otra señora está presa, y no digo que no tenga que estar presa, pero no por esta causa. Esa no es para discutirla hoy. No la discutiré hoy. No por esta causa. No por esta causa. Podría discutir en otra, pero en esta no lo discutiría. No, comparto. Entonces, cuando vos ves que nos hemos acostumbrado a esto, y es difícil, es muy difícil, porque tenemos que hacer un país en donde a algunos nos toca decir, está bien, muchachos, ustedes celebran con el León, Tabaro, pero me cagaron la vida a mí, tuve que cerrar el negocio que tenía, no trabajo de la misma manera, tengo la heladera vacía, entonces sí, no, pero ¿sabe qué pasa? Que nosotros ya era hora que cambiáramos. ¿Qué cambiamos? Hemos cambiado como sociedad, en serio hemos cambiado. Tenemos el peor congreso que se recuerde, no hay nada, nunca tuvimos un congreso peor que este, Alberto. Nunca. La calidad, digamos, entre paréntesis, democrática es espantosa. La censura directa y la censura por presión. Cuando un periodista vuelve a hacer putear por una multitud, cuando vos decís todavía no odian lo suficiente a los periodistas, no podés decir que venís sos libertario, que venís a liberar, no lo podés decir. Es una falta de respeto. No, bueno, pero ese mensaje de odio es contemporáneo a un estado de ánimo que de alguna manera lo posibilitaba. El tema es qué es lo que hemos hecho nosotros, los que no comulgamos con este gobierno, como para modificar ese status quo. Es decir, la pregunta va por ahí. ¿Qué hacemos nosotros para cambiar esto? Y nosotros tenemos también una misión, en el caso tuyo, mucho más grande, por esto de estar en los medios permanentemente. Te lo dije a vuelo de pájaro el otro día. Más importante que contar la realidad para un periodista hoy es abrir cabezas. Porque también hay una ignorancia política. No la ignorancia de decir, no tengo ningún estudio. Esa la tenemos más o menos controlada. Tenemos grandes docentes, hay todo. Sí. El problema es que tenemos la ignorancia política. Y ahí sí la prensa juega fuerte. Juega muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay gente que está en la desidia y en el desinterés y en la indiferencia con la política. La indiferencia es uno de los grandes males de los decentes de Argentina. Cuando un decente está en indiferencia, está pariendo un corrupto en el gobierno. No te quede la menor duda, la menor duda. La indiferencia de un decente siempre te va a parir un gobierno corrupto, siempre.
porque vos decís, bueno, pero yo tengo mis cosas, y sí las tenés, y tengo problemas, y sí los tenés, pero no sueñes un minuto, esto hay que decirlo con todas las letras, no sueñen un minuto que van a tener un país donde van a ser respetados y donde van a poder vivir y crecer con dignidad, si ustedes no se comprometen en controlar. El gran problema que tiene el votante argentino es que interpreta el voto como fui, voté y empoderé. Y me olvido que tengo que controlar y castigar. Luciano Forza dice, los SA se cagan de risa del pueblo puntano y Trombetta lo sabe. Yo no me quiero involucrar en esto porque si no voy a entrar en un terreno en el que no quiero. Albero, no me llores, querido, te dicen a vos. Dime tu fe sin obras, yo con obras te mostraré mi fe. Pobre es aquel que está lejos de la gracia de Dios, querido, sabelo. Adolfo y Alberto son pobres o ricos de por vida. No, son ricos de por vida. No les importa en lo más mínimo el bienestar de la gente, a nuestros dirigentes. Les debería importar. Fan dice, la mayor parte de los pobres de derecha no están confundidos, son gente de mierda que defienden esa forma de vida. Es una posición extrema, yo no comparto porque conozco gente que votó con buena fe por este gobierno, ¿no es cierto? No podría decirlo como algo general, ¿no es cierto? Sí reconozco que está incluyendo esta persona que escribe, algo que es cierto, está incluyendo el sector de derecha que hablábamos recién, que debe ser de un 27 al 30% de la provincia, del padrón, que son, a mi juicio, irrescatables. Efectivamente, son irrescatables. Ayer hablamos con Lorena Mercado, ¿sí? Frente a este frío, las intendencias no tienen recursos, claro, ¿no? Maxi recibe 500 millones de pesos menos por mes, sí, de coparticipación. Sí. Vos podés ser indiferente a lo que le pasa a la gente o hacer lo que hizo Maxi. ¿Qué hizo Maxi? Dijo, bueno, a ver, todos los que tienen garrafas, yo no les puedo comprar una garrafa a cada uno, pero sí les puedo dar una parte del dinero para que la puedan comprar y se puedan calefaccionar. Claro. ¿Sí? Digo, yo lo que digo es que nosotros necesitamos tener dirigentes que sean empáticos con la gente y que entiendan definitivamente que el rol de la política es de alguna manera tratar de hacer la vida más fácil al ciudadano, que les posibilita estar ahí, porque los vota para que lo ayuden a ellos, es decir, a vivir un poquito mejor. Y las prioridades. En ese sentido, Maxi ha hecho lo que hace un buen padre de familia, más allá que, a ver, nosotros decimos, Maxi tendrá gente que opina de otra manera, alguna vez te lo dije, en lo personal yo lo respeto y lo milito a Maxi por una cuestión de afectos, personales y familiares, ¿no? Pero sí estoy muy conforme con cómo está actuando. Maxi es como el padre de familia que prioriza al hijo que está más jodido. El tipo recibe menos plata, pero va por el que está más jodido. Claro. Y eso es un gesto netamente peronista, digámoslo. Sí, por eso. Digámoslo, es un gesto netamente peronista. Por eso yo digo siempre que Maxi es esencialmente un hombre del peronismo, que tiene esa virtud de poder relacionarse con todos, con mucho respeto, pero él tiene esa formación. Por eso te va a hacer un techo de un discapacitado. No, van a buscar los votos. No, muchachos, no es así. No es así. Porque vos me decías, un asistencialismo ante una elección puede ser entonces que tenga estrictamente un sentido proselitista. Pero estos tipos asisten todo el año. Mirá, los chicos que trabajan con todo el año y todos los días. Pero ¿sí? Todos los días. Mirá, los chicos que trabajan ahí, yo tengo uno de mis hijos que milita ahí, y estoy muy orgulloso, y él está orgulloso de militar haciendo techos, y lo llevan ahí. Nunca en su vida agarró una pala, y lo que hace, lo hace con esa gente, y vuelve a la casa y le cuenta a la madre, vos vieras lo que es esa gente, mamá. O sea, es un concepto, por eso dije, el que no estuvo alguna vez de activista, el que no participó cerca de las miserias extremas, indudablemente no tiene la mejor comprensión de la realidad. Entonces cuando vos ves un gobernante que vos decís, che, los criticamos toda la vida porque no hacen nada, resulta que ahora están trabajando en los sectores más jodidos, que están, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a pegar por qué? A ver, porque morocho. O sea, siempre estamos buscando el pelo al huevo. Hay gente que hace las cosas bien, en algunos aspectos alguien podrá decir, mirá, el tema de iluminación no estoy de acuerdo, no está bien, indudablemente no podés pegarla a todo, pero vamos a poner el orden de prioridades. Si un gobernante asiste a los que están peores, sinceramente ha logrado el primer objetivo, que es ir en rescate de los que están mal.
Y eso para mí tiene un valor. No, para mí también, digo, es decir... Eso para mí está fuera de toda discusión. Reivindica, ¿no? Sí, Reivindica. Bueno, Oscar, nada, me parece que haces un aporte cualitativo, la gente opina, se manifiesta, que de alguna manera es lo que nosotros buscamos, ¿no? Sí. Que haya mucha gente que de alguna manera diga, a partir de lo que nosotros le planteamos como tema, porque le podríamos plantear otro, pero me parece seguro. Que... Lo bueno es que cuestionen nuestros dichos. Claro. Nuestros dichos, porque la idea es, vos pensás cuando alguien te está desafiando con posturas diferentes. El disenso te ayuda a crecer. Pues nosotros venimos de sociedades que eran absolutistas, porque venimos con mucho militar y mucha derecha encima, entonces son esos conceptos que si vos no decís lo que yo pienso y yo voy por vos, voy a tratar de ver qué forma te neutralizo a vos, no a tu pensamiento. Y esto es algo que parece mentira, que a pesar de tantos años que dejamos la democracia atrás, todavía sigue tan vigente, ¿no? ¿Sabés que Martín Achierbe, que es un dirigente político joven, con muchas inquietudes, tiene como referencia a Alberto Huela? Alberto Huela es un filósofo criollo, ¿sí?, que ha creado, ha acuñado la idea de la filosofía del disenso como elemento que de alguna manera ayude a encontrar el consenso. Es decir, es fundamental, digamos. Como el disenso es fundamental para claro, que el disenso de alguna manera te sume o te aglutine, no te diferencie. ¿Está bien? Bueno, pero digo, si nosotros logramos hacer esa síntesis, donde desde el disenso buscáramos el consenso y no paráramos hasta que eso ocurriera, seguramente estaríamos dando pasos absolutamente superadores. ¿Sí? Sí, creo que tenemos que volver, si pudiera dejar un pensamiento, no sé si de síntesis, pero por lo menos para redondear la idea, tenemos que volver a ser protagonistas de nuestra historia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos abandonado el derecho a protesta, el derecho a peticionar, y tenemos que recuperarlo rápidamente. El clima hostil del que yo hablaba es fundamental. Volver a los cubiertos que hacen ruido para que un político preste atención, que las cosas no están saliendo. Parece una cosa chiquitita, pero es muy importante. Hay que volver al derecho a decirle a un tipo, yo te voté no para que hagas lo que estás haciendo, me estás cagando la vida. Entonces, vamos a un marco regulatorio donde robar en la Argentina sea carísimo, tenga consecuencias muy jodidas. Y eso se puede lograr. Eso se puede lograr perfectamente. Ahora, si vos le decís a un político chorro que vote en contra de él, armando una legislación que va a ir para que lo metan en cana, obviamente no va a votar. Por eso la rebelión es de los decentes. Es de la gente hacia los dirigentes y no de los dirigentes hacia la gente. Salvo, tengo que dar la excepción, que aparezca un tipo con valores, con decencia y todo, alguien podrá decir un iluminado, no lo sé. No sé si un iluminado, pero alguien que pueda mostrar a la sociedad que tiene decencia, capacidad de gestión y viene a hacer las cosas priorizando, como decíamos recién, la Argentina que sufre. Y bueno, en ese caso tendremos otra expectativa. Hoy por hoy, yo creo que con masturbarse frente a la computadora o al celular, puteando o convirtiéndonos en un coro de puteadores, no está yendo bien la cosa, no estamos logrando muchos objetivos. Esto es una opinión nada más, no pretendo imponer nada, no soy candidato a nada, no hago política, nada, simplemente muy preocupado como vos, muy preocupado como vos por nuestros hijos, nuestros nietos y lo que viene, ¿no? Por supuesto. Oscar, te agradezco un montón, nieto. No, gracias a vos, Alberto, gracias a la gente, que participa, ¿sí? Claro que sí, de todos lados del país, de todos lados del mundo, porque nos escriben gente que está viviendo en Noruega, en República Dominicana, en España e Italia, un montón. Es decir, esto que hacemos nosotros, que es el streaming, te da esa chance, ¿sí? Te da esa chance de llegar al mundo. Instalar temas que por ahí, hoy hablamos de asistencialismo y hablamos de masturbación con la corrupción. Son temas jodidos, yo lo sé, pero que se pueden enriquecer, todos podemos aportar en eso. Y alguna conclusión favorable para todos podemos sacarnos.
Este es un planteo. No, bueno, pero esa es la idea, ayudar a pensar. Digo, Sí. ¿para qué hacemos este programa? Sí, sí. Para que de alguna manera, si le demos a la gente elementos para que cuando llegue el momento de elegir, lo hagamos sin equivocarnos. Claro. Digo, ya nos hemos equivocado mucho. Bueno, es decir, creo que ese es el objetivo. Tratar de participar con alegría, disfrutar la democracia. Claro, Para mucha gente la democracia es casi traumática. Aunque parece mentira esto que digo, pero para mucha gente la democracia es casi traumática. Y hay que pensar a disfrutarla, pero participando, ¿no? Participando. Pero participando en serio, en todo lo que nos toque. Cada uno crea conciencia donde está. Vos podés estar en la verdulería comprando y el señor está hablando con vos y vos estás pasando esto. Le estás diciendo, no, pero fíjate, ¿por qué no lo ves desde este punto de vista? Te estás comiendo esto otro. ¿Te das cuenta? Así se participa. En los silencios y en la puteada esa entre dientes, políticos chorricos de puta, sí, está todo bárbaro, pero no solucionamos un carajo. No, No claro. solucionamos nada. Claro. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Oscar. Tenemos una rutina, ¿sí? Que vamos a continuar, le digo a Matías.